Shalom hermanos, hoy quiero explicar acerca de lo que significa ser hebreo, lo que es un hebreo, lo que es Israel, un israelita o un judío, las diferencias que existen porque no es lo mismo. Muchos confunden, creen que ser israelita o de Israel es siempre ser judío, pero no es así. Y ser hebreo, lo que se refiere es, y el primero en ser nombrado como hebreo es Abraham. En Génesis, el libro de Bereshit, que es Génesis, aparece la primera vez la palabra hebreo cuando se menciona a Abraham, porque es de quien desciende el pueblo del Eterno, que es Israel. Entonces, el Eterno llama a Abraham y le dice que en Bereshit capítulo 12 le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y esa es la tierra de Canaán, que el Eterno le prometió que iba a darle a Abraham, y haré de ti una gran descendencia, dice, una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y que de él iban a descender multitud de pueblos y de naciones. Eso está en Génesis 17. Dice entonces, aquí mi pacto es contigo, le dice el Eterno a Abraham, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré de gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto contigo y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu elogio y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré tu Señor, tu elogio y el de ellos, o sea, el de su descendencia. Luego confirma el pacto con su hijo Isaac, dice más adelante en el capítulo 17, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Isaac es el hijo de Abraham. Y luego también recibe la misma promesa de ese pacto que el Eterno hizo a Abraham, Jacob, que fue su nieto, el cual el Eterno lo llama luego Israel. Y de Israel, que es el nieto de Abraham, descienden las 12 tribus del pueblo de Israel, que estaba formado por 12 tribus. Eso es lo que es Israel, todos los que son descendientes del pueblo de esas 12 tribus de Israel, y que después fueron dispersadas por toda la tierra, y que en el día de hoy andan también dispersos, y muchos de los que escuchan y oyen la voz, que son esas ovejas perdidas como en la palabra se nombra, son descendientes del pueblo de Israel. Y que para ser parte del pueblo tienen que ser injertados en el olivo, como dice en Romanos 11, que el olivo es el pueblo, y de manera que guarden sus instrucciones y mandamientos del Eterno, así poder ser parte del pacto y del pueblo de Israel, que es el pueblo del Eterno. Hebreo significa cruzar, como Abraham cruzó el río Éufrates cuando el Eterno le dijo que se marchara de su tierra y fuera a la tierra de Canaán, que iba a darle esa tierra de Canaán a él y a su descendencia, que de él saldría multitud de naciones y muchedumbre de gentes, y confirmaría su pacto con él, dándole esa tierra, y que en su descendencia iban a ser benditas toda la familia de la tierra. Hebreo, como se nombra en Génesis capítulo 14 por primera vez, se lo llama Abraham porque cruzó el río, es cruzar el agua por agua. Y entonces dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el Sinar, de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner,
los cuales eran aliados de Abraham. Bueno, acá es cuando Sodoma y Gomorra, los reyes necesitan ayuda y le piden a Abraham. Y acá se nombra por primera vez la palabra hebreo, a Abraham, por haber cruzado el río Éufrates. Entonces, ser hebreo significa cruzar, como Abraham cruzó y el Eterno lo justificó por su fe, haciendo un pacto perpetuo con él, de que iba a darle una gran descendencia y una tierra en la cual por su descendencia serían benditas todas las naciones, porque luego fueron dispersados y se convirtieron en gentiles, que la palabra gentil significa extranjero al pacto o a ser extranjero del pueblo de Israel, pero que si creemos pasaríamos a ser un hebreo como lo fue Abraham por haber cruzado. Nosotros también cruzamos de muerte a vida si somos injertados en el olivo, que el olivo es el pueblo de Israel. Y de forma que guardando los mandamientos y sus instrucciones del Eterno, pasamos a formar parte del pacto que hizo con Abraham y del pueblo, de su pueblo, del pueblo del Eterno, el pueblo de Israel. Y ser hebreo sería cruzar, como Abraham cruzó y fue justificado por su fe. Nosotros cruzaríamos de la muerte que llevamos en el mundo a ser parte de su pueblo, injertado en el olivo, y que podamos ganar la vida eterna. Entonces, pasar de muerte a vida, como dice en Juan capítulo 5 versículo 23. Dice el Mesías: de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo que enseñó el Mesías, de que todos los que habían sido dispersados del pueblo de Israel, que son los descendientes de Abraham, que hasta el día de hoy están dispersos muchos, podían pasar de muerte a vida. Eso sería ser un hebreo y ser parte del pueblo del Eterno, que es Israel. Como ya dije, así fue llamado Jacob, Israel, que era el nieto de Abraham, el cual recibió la misma promesa del pacto que había hecho el Eterno con Abraham, por haber obedecido al Eterno cuando le dijo que se marchara de su tierra, de su parentela, hacia la tierra que él le mostraría, que es la tierra de Canaán, y entonces le daría una gran descendencia. Y así lo hizo. Abraham fue justificado por su fe. Eso sería ser un hebreo, para poder ser parte del pacto que hizo el Eterno con Abraham y parte del pueblo de Israel. Israel, que era el nieto de Abraham, tuvo 12 hijos, el cual el cuarto se llamó Judá, que es de quien descienden los judíos. Entonces los judíos son descendientes de una de las tribus, que fueron 12, y eran descendientes de los 12 hijos de Jacob, al cual se llamó Israel. Por eso los descendientes de esas 12 tribus de Israel son el pueblo de Israel. Y para ser parte se debe ser injertado, pasar de muerte a vida. Eso se llamaría ser un hebreo, y es cuando la persona por fe decide guardar sus instrucciones del Eterno, como obediencia, ser un hebreo y parte del pueblo de Israel, que son los descendientes de Abraham, herederos de la promesa, que es un pacto perpetuo en el cual iba a multiplicar su descendencia como la arena del mar y les daría una tierra que es la tierra de Canaán. Entonces todos los judíos descienden de la tribu de Judá y son israelitas porque descienden de Israel, pero no todos los israelitas que son parte del pueblo de Israel son judíos, porque habían otras tribus más, que son los que están dispersos. Como ya dije, son 12, siguen siendo, pero están dispersas, y los judíos que son de la tribu de Judá son solo una de las 12 tribus de Israel. Es como decir que todos los cordobeses son argentinos, pero no todos los argentinos son cordobeses. Esa es la diferencia entre ser de Israel, un israelita, o un judío de la tribu de Judá. Y ser hebreo es pasar de muerte a vida, como dice en Juan capítulo 5. Cuando ya sos un hebreo, pasás a ser parte del pueblo del Eterno, de Israel, del pueblo de Israel y del pacto con Abraham, para ganar la vida eterna. Y muchos de los que escuchan la palabra son descendientes de Israel y están siendo llamados. Así que bueno, esa es la diferencia. Quería
contarles bendiciones. Shalom.